en nuestra clase del día jueves 3 de septiembre. En este caso vamos a ver el pensamiento de Smith y de Ricardo y el pasaje, digamos, el periodo de transición entre estos dos pensadores clásicos de la historia económica. Bien, comencemos con Smith, perdón, ¿sí? Y mencionamos claramente lo siguiente. En el último cuarto del siglo XVIII se aceleraron muchas de las transformaciones económicas, sociales y políticas. En el campo de la producción fue el comienzo de lo que nosotros conocemos como la Revolución Industrial, la invención de muchas de las máquinas y la aplicación, digamos, de las máquinas al proceso productivo que facilitaron y abreviaron el trabajo, tal cual así lo describe Adam Smith en La riqueza de las naciones, del año 1776. Y este proceso abrió posibilidades de expansión para el capitalismo de carácter industrial. También, bueno, por supuesto, en lo político es la época de la declaración de la independencia de los Estados Unidos y también en 1789 la de la Revolución Francesa, que consolidaron, por supuesto siempre desde un punto de vista etnocéntrico, digamos, me refiero a eurocéntrico, digamos, el etnocentrismo de Europa, a eso me refiero, marcaron o consolidaron el advenimiento de una nueva época, no solo a escala europea, sino a escala mundial también. La formulación de la economía política clásica fue en gran medida la obra de pocos economistas o pocos hombres. Y entre los economistas mencionados están precisamente Smith y Ricardo, que son los que aportaron los cimientos de esa economía política, poniendo orden en el estado todavía caótico de la investigación económica, y a ese orden, digamos, que tanto Smith como Ricardo contribuyen a establecer, conformar y consolidar, se lo ha llamado el sistema clásico. Los análisis dejan al desnudo los principios subyacentes en el funcionamiento del sistema capitalista, así como el proceso histórico que lo produjo, ¿sí? A esto añadió o agregó David Ricardo sus intentos por descubrir la tendencia de la evolución futura del sistema. Se distingue también por haber sido el primero en reconocer explícitamente que los fenómenos sociales obedecen a leyes propias que pueden ser descubiertas. En este sentido, lo que va de Smith y Ricardo tiene mucho que ver con el carácter científico del conocimiento de la economía capitalista individualista, como lo habían sido también el conocimiento de algunas de las leyes que regulaban el funcionamiento de ese sistema y el sometimiento a esas leyes. Ahora bien, si bien es complejo definir, digamos, los límites cronológicos del sistema clásico, debemos incluir como una obra preliminar la obra de William Petty, la obra de Cantillon, por ejemplo, de los ingleses de principios del siglo XVIII, y también, por supuesto, como han visto en la clase pasada con Gonzalo, los fisiócratas franceses, y el punto de inicio efectivamente coincide con Adam Smith. Su punto final es más difícil de establecer, ¿sí? Se empezó a manifestar un cambio a partir de 1821 con la publicación del libro de James Mill, Elementos de Economía Política, que fue una última expresión de la escuela ricardiana, una suerte de corriente ricardiana tardía, ¿sí? Bien. Adam Smith es el primer economista que podríamos definir o caracterizar como académico,
Su primera gran obra fue La teoría de los sentimientos morales de 1759. Eh, y entre las, para que podamos entender un poco la estructura de pensamiento o el paradigma imperante que gobernaba las obras de Adam Smith, recibió numerosas influencias filosóficas, entre otras, por ejemplo, de algunos de sus maestros en la Universidad de Glasgow, donde tomó la filosofía social y la fe en el orden natural. Por ejemplo, en este caso estamos mencionando a Hutchinson, de la Escuela Inglesa de la Filosofía, de personajes más conocidos por todos nosotros y nosotras como Hobbes, como Locke, como Hume, ¿sí? Y tomó la confianza en lo natural como opuesto a lo inventado por el hombre, la creencia de un orden natural intrínseco en la superioridad de la ley natural sobre la humana. Este es el pensamiento que inspiró en gran parte a Adam Smith en su ataque al mercantilismo, ¿sí? Y también la influencia de los fisiócratas se advierte tanto en su adhesión al naturalismo como en su interés por el problema del excedente, ¿sí? En esa obra, La teoría de los sentimientos morales, Smith había ya manifestado especial interés por el problema, o mejor dicho, por los problemas de la conducta humana que iban a distinguir sus obras posteriores. En esta obra, reiteramos la teoría de los sentimientos morales, Smith considera que el comportamiento humano está movido naturalmente por 6 motivaciones: el egoísmo, la conmiseración, el deseo de ser libre, el sentido de la propiedad, esto también es clave, el hábito del trabajo y la tendencia al intercambio, permutar y cambiar una cosa por otra. Dadas estas motivaciones de la conducta, cada hombre es por naturaleza el mejor juez de su propio interés y debe, por tanto, dejársele en libertad de satisfacerlo a su manera. Si se le deja en libertad, no solo va a conseguir su propio provecho, sino también el bien común, el bienestar general. Este resultado se alcanza porque la providencia organizó, a criterio siempre del pensamiento de Smith, organizó la sociedad según un sistema en el que prevalece un orden natural. Las diferentes motivaciones de la conducta humana están equilibradas tan cuidadosamente que el beneficio de un individuo no puede oponerse al bien de todos. El hombre, como miembro de esa sociedad, tiene necesidad de los demás para cumplir con su propio beneficio e interés. Y citamos brevemente una frase de ese texto, insisto, el texto referido a la teoría de los sentimientos morales, que había sido construido con anterioridad a 1859, en 1759, anterior al texto más conocido de Smith, que es La riqueza de las naciones, de 1776. Un pequeño párrafo, una cita que dice: nuestra propia felicidad privada y también nuestro interés aparecen en muchas ocasiones como principios de acción muy loables. Los hábitos de economía, industria, discreción, atención y aplicación de pensamiento se suponen generalmente procedentes de motivos de interés propio y al mismo tiempo se consideran cualidades dignas de alabanza que merecen la estima y la aprobación de todos. Por otra parte, también en la base del pensamiento de Smith está el egoísmo como el fundamento de la acción humana. También asociado con este pasaje que acabamos de citar de esta obra primera de Smith, también se puede, por ejemplo, elegir un fragmento o una cita de La riqueza de las naciones, donde se despliega con más claridad esto que estamos señalando.
Por ejemplo, dice, no es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios, sino su egoísmo, ni les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. Esta creencia en el equilibrio natural de las motivaciones de la conducta humana llevó a Smith a aseverar que al buscar su propio provecho, cada individuo es conducido por esta especie de frase o esta especie de conjunto de palabras que se han hecho famosas y que tienen también un uso vulgar, si ustedes quieren, y poco científico, que es el de cada individuo es conducido por una mano invisible. Efectivamente, en la primera sección del capítulo 2 del libro 4 de su obra, refiriéndose a la acción individual de las personas, Adam Smith escribe, y cito, ninguno, por lo general, se propone originariamente promover el interés público. Cuando prefiere la industria doméstica a la extranjera, solo medita su propia seguridad y cuando dirige la primera de forma que su producto sea el mayor valor posible, solo piensa en su ganancia propia. Pero en este y en muchos otros casos es conducido, y ahí viene, como por una mano invisible, a promover un fin que nunca tuvo parte en su intención. Esa es la única vez que las palabras mano invisible aparecen a lo largo de 1000 páginas que tiene la obra. Sin embargo, la mano invisible quizás es la metáfora más usada en la argumentación económica y tal vez superada por aquella otra famosa metáfora del libre juego entre oferta y demanda. El pensamiento entonces económico clásico se basaba en una teoría de la armonía y una visión optimista del desarrollo social. Smith, como la mayoría de los filósofos liberales posteriores, fue fundamentalmente un optimista. La creencia en el orden natural lo condujo a criticar la intervención del Estado y al mismo tiempo a considerar que el gobierno debía defender la propiedad, es decir, no intervenir en la economía, lo que muchas veces utilizamos con la metáfora del libre juego o la libertad de mercado, y al mismo tiempo el gobierno, como uno de los elementos del Estado, garantizando la propiedad, pero no cualquier propiedad, la propiedad privada. Entonces, las consecuencias de esta creencia en el orden natural, digamos, serían las siguientes. El gobierno más eficaz es aquel que no interviene en los negocios humanos. ¿Sí? El gobierno más eficaz es aquel que no interviene en los negocios humanos. ¿Sí? El sistema natural solo conoce 3 deberes propios del gobierno. La defensa contra enemigo externo, la buena administración de justicia, el sostenimiento de obras o instituciones públicas que no serían sostenidas por ningún individuo o grupo de individuos por falta de ganancia adecuada, de modo tal que paz interior y exterior, justicia, educación y un mínimo de empresas de otro tipo, como por ejemplo carreteras, puentes, canales, puertos, son todos los beneficios que puede otorgar el gobierno. Fuera de eso, la mano invisible es más eficaz, es decir, el interés propio, que se supone que persiguiéndolo, ¿sí? Y persiguiendo la ganancia, se obtendrá el bienestar público. Aplicar los principios del naturalismo, digamos, a la política económica implicaba la lucha contra la aún sólida estructura de la política mercantilista sobre el comercio inglés, contra el
cúmulo de reglamentaciones industriales heredadas de los siglos anteriores y contra el intento de añadirles nuevos monopolios y nuevos privilegios. La competencia no debía estar limitada por el Estado ni por ningún organismo. Esa es para Smith la primera condición de la expansión económica y finalmente de un aumento en la satisfacción de las necesidades de todos los individuos de la comunidad. Esto que acabamos de desarrollar, esta especie de introducción al pensamiento de Smith, claramente, digamos, es el sustento ideológico, digamos, del capitalismo y podemos apreciarlo desplegado, dicho, sostenido y fundamentado hasta nuestros días y en los medios de comunicación, en las distintas posiciones de los políticos, etcétera, y de algunos de los intelectuales y pensadores, ¿no? Tanto los que suscriben este pensamiento como los que claramente son críticos de este pensamiento. La teoría del valor en Adam Smith. Los mercantilistas buscaron la fuente de la riqueza en el comercio exterior. Los fisiócratas llevaron el origen de la riqueza a la esfera de la producción, pero solo a la esfera de la producción que tuviera que ver con la agricultura. Para Smith, y este es un dato importante, digamos, que lo tengamos en claro, para Smith el trabajo como tal, y fundamentalmente el trabajo manufacturero, se convierte en la fuente de la riqueza de las naciones. Dice Smith, de las cosas necesarias y convenientes para la vida que se consumen anualmente. Smith se refiere a la riqueza en sentido material, útil, es el resultado del trabajo en general. En consecuencia, la riqueza de una nación dependerá de dos condiciones: el grado de productividad del trabajo y la cantidad de trabajo útil, es decir, la cantidad de trabajo capaz de ser productor o productora de riqueza. En el primer libro de La riqueza de las naciones, Smith estudia la división del trabajo, el cambio, el dinero, la distribución y la determinación del valor de las mercancías. En este contexto, las innovaciones tecnológicas son consecuencia de la progresiva división del trabajo a la que lleva, a su vez, la acumulación de capital. El progreso tecnológico no tiene, por tanto, un papel independiente en la visión del crecimiento económico, sino que sigue pasivamente a la acumulación del capital. Volvemos a hacer otra cita del libro 1 del capítulo 11 de La riqueza de las naciones, que dice así: como consecuencia de una mejor maquinaria, una mayor destreza y una más adecuada división y distribución del trabajo, todo efecto natural del progreso implica una menor cantidad de trabajo para fabricar una pieza cualquiera. Entonces, en la división del trabajo, Smith encuentra el principio que modifica las formas concretas y particulares del trabajo a partir de las cuales se producen determinados bienes entendidos como valores de uso. El trabajo como elemento social se convierte en fuente de la riqueza en abstracto, y ahí hablamos de valor de cambio. La división del trabajo es para Smith la causa principal de su productividad creciente y depende de la propensión al cambio, es decir, de la motivación natural de la conducta humana. Considera como móvil humano natural y eterno algo que es propio de su época. Este rasgo del orden social de su tiempo, que estaba históricamente condicionado, lo convierte Smith en un
principio universal. La división del trabajo pone en marcha al proceso productivo y la acumulación de capital mueve la rueda del proceso de crecimiento. Al comienzo entonces de La riqueza de las naciones, Smith pone énfasis en la división del trabajo en las tareas productivas. El famoso ejemplo de los alfileres, de la fabricación de los alfileres y cómo se dividía, en cuántas tareas se dividía el trabajo de producir un alfiler, que parecía un trabajo simple. Al llegar al capítulo tercero, Smith parece referirse sobre todo a la especialización en determinadas partes de la producción de un bien. En ese sentido, la especialización influye decisivamente en la en la división por ocupaciones o profesiones en la sociedad en su conjunto. Smith analiza luego los elementos que determinan el grado de división del trabajo y concluye que éste se haya limitado por el tamaño del mercado. Describe entonces la relación entre el circuito del cambio y la división del trabajo. De esta forma se podría establecer una secuencia de división del trabajo, seguido de crecimiento de la producción, seguido de extensión de los mercados, de una nueva intensificación de la división del trabajo, una nueva especialización e incrementos de la productividad que constituirían el círculo virtuoso del progreso económico. Repetimos esta secuencia: división del trabajo, crecimiento de la producción, extensión de los mercados, nueva intensificación de la división del trabajo, especialización e incrementos de la productividad que terminan constituyendo el círculo virtuoso del progreso económico. Concretamente, la expresión división del trabajo hace referencia a la división de un proceso o tarea en partes, cada una de las cuales se lleva a cabo por un individuo diferente. Esta noción se usa para referirse a la separación por ocupaciones o profesiones dentro de la sociedad considerada en su conjunto, división social del trabajo, y también para referirse a la separación de tareas en el seno de la familia, la división sexual del trabajo. Sin embargo, el significado más habitual que se ha dado a este término desde Adam Smith es el que lo identifica con la especialización por tareas en la empresa. Bien, llegados a este punto, entonces, continuamos en un video siguiente. Enseguida seguimos.